Bueno, buenas tardes, como mencionó Guillermo. Mi nombre es José Luis Rivera. es, eh, Actualmente soy el equivalente a presidente, ¿verdad? El líder de capítulo del capítulo virtual de Paz en Español. Además de también colaborar acá con Guillermo en el capítulo de Puerto Rico Paz. Como mencionó también Guillermo, recientemente hace 17 días, 2 semanas y media, fui nombrado MVP SQL Server. Es un gran honor para mí, ¿verdad? Y les agradezco también, ¿verdad?, a ustedes, a la comunidad de Puerto Rico Paz, entre otras cosas, que, que me dan este foro y este espacio para aprender todos juntos, porque de eso es lo que se trata esto, de aprender todos juntos. Eh, Digamos, un poco más, ¿verdad?, de mí, más en detalle. Como ya les mencioné, mi experiencia, llevo más de 10 años trabajando con esta herramienta de SQL Server, entre otras bases de datos, y mi experiencia más bien es en procesos de integración, ¿verdad?, ETL, e inteligencia de negocio. Trabajo para Nagnoy, soy consultor allá en la mejor compañía de consultoría de Puerto Rico. Eh, y, y ahí está mi blog y mi email, mi correo electrónico, en caso de que tengan cualquier pregunta sobre este material o cualquier otro material que ya haya presentado o cualquier pregunta en general, con mucho gusto, ¿verdad? Le colaboraremos en lo que podamos hacer, y si no sabemos la contestación, pues le referimos a la persona que le puede, que le puede contestar. Mi blog, no hay mucho contenido actualmente, ¿verdad? Hay 2 o 3 blogs que he escrito, pero pues, obviamente, pues, tengo que escribir mucho más ahora, ¿verdad? Después de que estas cosas que suceden. Eh, y ese es mi Twitter, para los que están en Twitter, si quieren seguirme por allí, ese es el Twitter. Y lo último que quiero mencionar es el capítulo virtual en español, y tenía un pequeño slide rapidito para los que todavía no nos han acompañado en las sesiones del capítulo global en español. Esto es un capítulo muy parecido a lo que es Puerto Rico Paz, con la única diferencia de que no nos vemos físicamente, ¿verdad? Todas las sesiones son webcasts, son sesiones virtuales, eh, y participan gente de casi toda Latinoamérica y España. Inclusive hemos tenido gente hasta de Asia, que es algo bastante curioso, pero sí. Nos reunimos actualmente nos estamos reuniendo 2 veces al mes, los miércoles, eh, pero a partir de agosto vamos a empezar a dar sesiones semanales, los miércoles, a la 1 de la tarde. Es la sesión de la mañana, ¿verdad? La mañana en casi toda la parte de la TAM. En Puerto Rico es la 1. Y también pensamos también dar sesiones por la tarde, a eso de las 6 7, para que las personas que están un poquito más al lado de allá, o las personas que en su trabajo no tienen la flexibilidad de sacar media hora, 1 hora para coger el tema, pues que también puedan hacerlo desde su casa o desde cualquier otro lugar, en un horario un poquito más flexible para la gente que está un poquito más allá. Todos los temas son en español, como así lo dice el nombre, y los expositores son personas de alrededor de todo el planeta, por decirlo de alguna forma. La mayoría son expositores de Latinoamérica, pero también hemos tenido expositores de España, también hemos tenido varios expositores de España, así que estamos bastante completos en ese aspecto. Si quiere conectar con nosotros, tenemos la página de Facebook, que es nuestro principal foque de comunicación, Spanish Pass BC. Ahí nos puede dar like para seguirnos. Y también tenemos un canal de YouTube, un canal de SlideShare, donde publicamos todas las PPTs y los videos, que también se publican también en el Facebook, que pueden pasar por allá. Ya hay como 5 o 6 videos de todas las charlas que hemos dado alrededor del año, y vamos a tener mucho más contenido por allá, que también pueden aprovechar esa información que está ahí. La agenda del día de hoy, vamos a hacer un resumen bastante alto nivel de las tecnologías, los avances que vienen en 2014. En especial vamos a enfocarnos un poquito sobre la parte del in-memory OLTP,
Y después vamos a hablar cómo podemos implementar, ¿verdad? Esta tecnología en nuestro escenario de trabajo. Y al final vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los escenarios de migración, ¿verdad? Para todos aquellos que están explorando a futuro, 6 meses, un año o lo que fuese, implementar, ¿verdad? Hacer un upgrade a 2014 para implementar este feature, pues ¿qué es lo que deben hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos, qué deben de analizar para identificar esos puntos de mejora? Las preguntas, aunque están ahí al final, realmente las pueden hacer en cualquier momento. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la atacaremos en ese momento. Haciendo un overview, ¿verdad? De qué, ¿verdad? Un resumen de qué trae 2014, cosas nuevas o enhancements, están en 4 secciones. La última vez que nos reunimos, que fue hace como un mes y medio más o menos, Guillermo nos presentó una charla bastante completa sobre cuáles son todos los improvements, ¿verdad? Las cosas nuevas que vienen con respecto a escenarios híbridos sobre la nube. Lo que Guillermo nos habló sobre cómo publicar, cómo usar Azure como réplica, cómo usar Azure como backup, ¿verdad? E inclusive cómo tener todo allá arriba, cómo en la nube, cómo poder tener un ambiente completamente en la nube y usar el on-premise como backup, ¿verdad? Al revés. Y todas esas cosas que, que son cómo usar SQL Server en la nube. Que también es algo que está high trending, ¿verdad? Ya ahora mismo todo es Big Data y la nube. Así que eso es algo muy importante, que ya SQL Server tiene eh, toda una gama de features bastante interesantes para atacar esos escenarios. También traen unas mejoras, unos enhancements en la parte de alta disponibilidad y Data Recovery. Se añadieron algunas funcionalidades sobre los Availability Groups en OWLZone. Añadieron más réplicas, los Readable Secondaries, y también eso es más bien para la parte más on-premise, ¿verdad? Pero también se puede combinar con la parte de cloud. Y también pues, eso trae ahí unas muy buenas funcionalidades para todos esos ambientes de Data Recovery o alta disponibilidad, los que estemos usando ese tipo de cosas. En otras cosas, también ellos hicieron muchas mejoras a la integración de SQL con el OS, con Windows Server 2012. Hicieron un montón de mejoras también ahí para mejorar performance y añadir features también. Y la parte de, de, de Power BI, ya Power BI se puede pegar a multidimensional, conectado en SharePoint, que también eso el 21 enhancement de BI que hubo en 2014 fue ese. Que realmente no es un enhancement nuevo, porque ya ya eso lo añadieron a 2012 como un update, como un community update, pero en 2014 es nativo, o sea, no tienes que aplicar ningún parcho ni nada, ya viene en la caja. Y en la parte de Memory Technologies, pues se dividen en 3 grandes rasgos, Memory OLTP, que es lo que vamos a estar discutiendo hoy. También nos habla sobre el Column Store Index. El Column Store Index se implementó en 2012, pero ahora en 2014 trae también unas mejoras porque se puede actualizar, es updatable y se le puede hacer muchas de las limitaciones que tenía en 2012 fueron subsanadas en, en esta nueva versión y se ataca en 2014. La tercera parte sobre In-Memory Technologies es que ellos añadieron un buffer pool especial para Solid State. Los que estén usando Solid State hicieron un buffer pool que obviamente corre sobre Solid State y lo que hace es que ayuda, ¿verdad? Ayuda a la memoria, ¿verdad? Y tiras las páginas limpias, las puedes tirar a ese buffer pool que va a estar en el Solid State, y es súper rápido, o sea, que también puedes combinar ese tipo de tecnología en el caso de que tengas array de discos de Solid State, ¿verdad? Que no es tan común, pero sí se da, ¿verdad? En ambientes corporativos bastante grandes sí se da el uso de Solid State.
aunque para las máquinas así como las nuestras, pues es bastante común, es costoso, ¿verdad? Para las empresas montar la RAID de Solid State, pero esa tecnología está disponible. Vamos a enfocarnos sobre lo que es in-memory OLTP, y entonces, ¿qué es in-memory OLTP, ¿verdad? ¿Qué nos trae in-memory OLTP? Eh, esa foto que salió en un Nuevo Día hace un tiempo atrás es perfecto, ¿verdad? Porque cuando yo pienso en OLTP, pues me da estrés, como que muchas inquietudes me trae esto, porque es algo nuevo, ¿verdad? Y todas las cosas, todo lo que es nuevo, pues trae ese enigma de cómo funciona y para qué sirve, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, Memory OLTP lo que nos trae es un motor nuevo dentro de SQL Server que va a estar optimizado para consumo de memoria. Y esto promete unos niveles de rendimiento altos, ¿verdad? Para lo que se pueda migrar a esta tecnología. Y también nos dicen que va a estar 100% integrado con SQL Server. O sea que a pesar de que es un segundo motor, un segundo engine dentro de SQL, está 100% integrado uno con el otro. O sea que usted no tiene que, para usar esta tecnología, in-memory OLTP, no tiene que instalar otra instancia de SQL que sea más que in-memory OLTP. No. Ya con instalarlo regularmente ya tiene las dos cosas. ¿Ok? Y muy importante también es que fue diseñado para hacer mejor consumo o uso del hardware moderno. ¿Ok? ¿Por qué hicieron esto? Y la respuesta, hubo unos trends, ¿verdad? A nivel de hardware. La complejidad de los hardware cada vez van a aumento. Yo me recuerdo cuando el- lo- los cores no era un asunto. Hoy día es cuántos cores tienes. Si tienes menos de 4 ya eso no sirve. ¿Verdad? Cuando estábamos hablando de los Pentium, ¿verdad? Yo no sé si tengo pelo blanco y medio calvo, me acuerdo de esos tiempos. Eh, el asunto de los cores no era relevante. Hoy día sí. El parallel processing hoy día sí es algo significativo, a pesar de que los ciclos de los relojes, el reloj de la velocidad de los CPU está bien estable. No hay procesadores que tengan mucha más velocidad, que era lo que pasaba, ¿verdad? En mi tiempo cuando yo estaba en la universidad, en los primeros años laborales, que todo era, pues, ahora tengo 2x de velocidad. Eh, Hoy día el RAM es sumamente barato. El RAM lo puedes comprar allí en Café Miel a 3 por 5 pesos. Es bien barato. En cualquier momento usted puede hacerle cualquier upgrade de memoria a su PC, ¿verdad? Siempre y cuando lo soporte, ¿verdad? Lo apoye. Y igualmente pasa para los servidores que van a estar hosting su SQL, ¿verdad? Que es bastante cheap. Y también con la inclusión de los discos de Solid State, pues estos nos van a ayudar a minimizar los cuellos de botella de I/O, ¿no? Cuando tenemos mucho consumo de I/O. Y todas estas cosas son las que motivaron la implementación de in-memory. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son estos. Vamos a tener una reducción de contención porque vamos a discutirlo un poco más adelante, cómo funciona esto, es usando versioning, ¿verdad? O versionamiento. Vas a tener diferentes versiones del record y por lo tanto no va a haber competencia por el recurso. Yo no voy a tener que nunca esperar porque el recurso que está usando el proceso X termine para pues yo poder consumirlo. Todo el mundo va a poder consumir ese recurso que necesita sin tener que competir. Eh, el reduce logging, igualmente, y también esto es otra mejora, en lo cual también se va a reducir al mínimo el logging, ¿verdad? Estar monitoreando las cosas. Low latency lo que significa es que es el tiempo mínimo en yo poder obtener el recurso, que también está relacionado a un asunto de contención, ¿verdad? Y que también se puede minimizar el tiempo de ejecución,
especialmente cuando estamos hablando a nivel de código, ¿verdad? Cuando estamos hablando de código, los queries también van a ser un poco más rápidos. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos para poder implementar esta tecnología? Como todo va a estar fundamentado principalmente en memoria, pues necesitamos suficiente memoria, ¿no? Eso es algo bastante común, pero es importante saberlo. Esto no es una solución que va a caber para toda la base de datos, ¿verdad? Y por eso ahí nos menciona que la base de datos no debe exceder los 250 gigas, porque tú no vas a coger toda tu base de datos y la vas a subir en memory. La idea es que tú hagas un análisis de cuáles son esas estructuras que realmente se van a beneficiar de esta tecnología y entonces esas implementarlas. Aquí también hay un requisito de esa instrucción que está ahí en pantalla, el CMPX, que esto no permite, es un asunto interno, pero ya aunque es un requisito, realmente no es una limitante porque ya la mayoría de los procesadores 64 bits ya tienen esa instrucción para operación interna, operaciones atómicas. Y inclusive es un requisito para Windows 8.1. Si alguno de ustedes tiene Windows 8.1 en sus máquinas, esa instrucción dentro del procesador es un requisito para poder hacer upgrade. ¿Okay? Que también aplicaría también a Windows 2012. Lo otro es que igualmente como se toma ventaja del paralelismo, pues se recomienda que los procesadores deben de tener mínimo entre 2 a 4 sockets, ¿no? Pero menos de 60. ¿Okay? Que también es lo típico en los procesadores que vamos a estar consiguiendo por ahí regularmente. Entonces, a nivel de hardware, esto sería los requisitos principales, ¿verdad? Hay algunos otros, pero estos son los principales requisitos para poder implementar in-memory OLTP en su empresa. Algunas otras limitaciones son que esto necesita poder ser almacenado en algún lugar, ¿okay? A pesar de que la data va a residir en memoria, internamente la base de datos necesita también un file, ¿verdad? Para poder hacer unas operaciones internas, y esto se va a almacenar en un file group especial para estructuras que están optimizadas para memoria. Y una vez usted crea ese file group optimizado para memoria, no se puede borrar, ¿okay? No lo puedes eliminar. Así que si es the point of no return. Y una vez lo hace, la única opción de quitarlo es drop database. Y eso es algo bastante crítico que nos lleva al punto de que usted antes de implementar esto tiene que hacer muchas pruebas, ¿no? De que está seguro de que le va a funcionar y que es algo para usted. Como toda nueva versión de un feature, pues tiene muchas limitaciones, y actualmente esta versión nos limita en que no se pueden hacer triggers, ¿verdad? sobre esa tabla, la estructura, ¿verdad? Las tablas específicamente. No soporta lobs, o sea que no pueden tener Virtual Max, Binary Max, NTEX, Image y algunos otros que no vienen a la mente en este momento, pero que también son Large Objects, ¿verdad? No están soportados, y la razón de eso es porque el row el row, ¿verdad? Que va a estar en memoria tiene un máximo de 8K, 8060 bytes, y si los lobs son más grandes que eso, ¿verdad? Por definición, en un motor relacional normal, un lob típicamente no existe dentro de la misma página, sino que existe un pointer, que se llama el forwarding pointer, a donde realmente reside el lob. Y eso en memory table no funciona así, o sea, todo tiene que estar junto. Esa es la razón principal por la cual eso no funciona así. Igualmente XML no se soporta XML y CLR tampoco. El siguiente, ¿verdad? Tampoco se pueden usar foreign keys
ni check constraints. Y ese sí es un poco más relevante, ¿verdad? Pero quizás algunos de nosotros no trabajamos con XML y con CLR, o sea que quizás sea un poco irrelevante si tienes soporte o no, pero sí, la mayoría, ¿verdad? Por no decir todo, los sistemas relacionales deberían de tener relaciones y pues los foreign keys son, es parte fundamental de un sistema relacional para poder garantizar la integridad referencial. ¿Okay? Hay maneras también, ¿verdad? de hacer workarounds para poder obtener esa funcionalidad, pero nativamente generar un foreign key como regularmente lo hacemos no está disponible en estos momentos. Y también no se permiten schema change, o sea, alter table no se permiten, y ni tampoco se pueden recrear o añadir nuevos índices a la tabla una vez está creada. O sea que lo único que nos quedamos es con volver a, o sea, dropear la tabla y volverla a crear al momento. Porque los índices específicamente, que son el asunto más dramático, son parte del construct, ¿verdad? De la instrucción de la creación de la tabla. Están ahí embedded dentro del create table. ¿Okay? Hay unos índices especiales también que vamos a hablarlo un poco más adelante. Ok, dentro de tenemos tres tipos de estructuras, ¿verdad? Que están utilizadas para la memoria: las tablas, los índices y los store procedures. Okay. Acá les presento cómo funciona, cuál es la estructura de una fila, de un row, dentro de una tabla. Y esta parte es muy importante porque es el fundamento especial, ¿verdad? de in-memory. Para nosotros poder apoyar el que exista cero contención, o sea, que ningún proceso esté peleando, ¿verdad? por otro, pues, esperando por otro, se implementa el version, como ya les había mencionado. Y entonces, ¿qué sucede? El record tiene un row header, como también lo tendría en el motor relacional natural, pero en esta ocasión, esas primeras dos partes del row header es lo que identifican la vida de ese record. ¿Ok? So, esto es un timestamp, ¿verdad? Una fecha, por decirlo de alguna forma. Un momento en el tiempo donde ese récord es válido. ¿Okay? Y esto no es nuevo tampoco para SQL Server, porque ya en SQL Server existe una funcionalidad que se llama Snapshot Isolation, que usa algo parecido, muy parecido a esto, pero en vez de estar en memoria, está dentro dentro de TimeDB. ¿Okay? Y funciona muy similar a eso, y es que esas dos timestamps definen cuándo está vivo el récord, lo cual significa que si hay un proceso que está mirando un récord en el tiempo X, pues va a ver ese récord, y si después hubo un insert o un delete, por ejemplo, el récord, cualquier consulta nueva sobre ese mismo dato, en vez de mirar al anterior, va a mirar al nuevo, ¿verdad? O pudiera mirar al viejo, ¿verdad? Entre comillas, dependiendo en qué momento en el tiempo realmente usted está haciendo la consulta. ¿Okay? Es bastante interesante, ¿verdad? El cómo funciona eso. También tiene otros campos que también son importantes, pero realmente lo más importante del formato de la fila son esos primeros dos campos, que es la parte esencial de cómo funciona el versioning. ¿Okay? Y aquí podemos ver, cuando estamos dentro de la tabla, un dato importante sobre la tabla, a diferencia el motor relacional normal, es que la data, ¿dónde está la data de una tabla? En el motor relacional. ¿Dónde existe? En las páginas, correcto. Están en las páginas que están ¿dónde? En disco, correcto. En in-memory no existe página, no hay páginas. Por eso es que se habla sobre el concepto del row, de la fila, porque el concepto de página no existe en in-memory. ¿Okay? Y entonces, esto que está aquí, que son los pointers, los timestamps, son lo que define lo que les estaba comentando hace unos segundos. ¿Okay?
Aquí, esto que está mostrando esta foto en el segundo recuadro, lo que significa son pointers, ¿verdad? Cada récord, cuando ocurre un delete o un insert y hay un récord nuevo sobre él mismo, ¿ok? Se hace un pointer, hay una cadena de records, donde el récord original o el último, ¿verdad? Apunta al próximo que le sigue, ¿ok? Y el más viejito, ¿verdad? Mientras está 100% activo, lo van a ver de esta manera, ¿verdad? Va a tener un inicio, empieza en el tiempo número 200 y no tiene es el current record, ¿ok? Pero en el caso de este récord que está un poquito más aquí abajito, pues tiene un inicio y un fin. ¿Okay? Eso significa que cualquier consulta que haga una consulta más allá de 150, en el caso de Susan Bogotá, pues no va a haber ese récord. ¿Okay? Va a haber otro récord, que sería el de abajo, ¿verdad? Bueno, en este caso no hay uno que empiece con 150, que debería ser lo correcto, ¿verdad? Que exista uno que empiece con 150 al infinito. ¿Okay? En la tabla de aquí se ve un poco mejor. ¿Okay? Aquí se ve un poco mejor. ¿Okay? Usted tiene este récord que empieza en 100 y termina en 200, y después tiene el pointer, el link a el nuevo récord que sigue desde 200 al infinito. ¿Okay? Acá lo que les quería mencionar era básicamente ese asunto de cómo se conectan unos con los otros y también, como les mencioné ahorita, los índices de la tabla se crean al momento de la construcción de la tabla. ¿Okay? O sea que residen también en memoria junto con las filas. ¿Okay? Y hay dos tipos de índices para los in-memory tables. Vamos a tener el hash index, que es este que está aquí a mano derecha. ¿Okay? Y un nuevo tipo de índice estilo B-tree. ¿Okay? Todos saben cómo funcionan los índices normales, ¿sí? ¿Okay? Los índices regulares, ¿verdad? Tienen una estructura de árbol, ¿okay? Como un linked list. En este caso, para las estructuras memory optimized, Microsoft Research y creó un nuevo tipo de índice que es el B2, es un B-tree, tiene más o menos la misma estructura. Explicarlo en detalle sería bastante complejo. Estuve leyendo bastante sobre eso y es bastante complejo. Pero en esencia, lo importante sobre ese tipo de índice es que tiene una estructura similar a un B-tree regular de un non-cluster o cluster index de una tabla regular, pero está optimizado para uso de memoria. Un detalle importante es que las tablas en memoria no tienen el cluster index. ¿Okay? Solamente vamos a tener el hash, que es específico de in-memory. Puede existir hash index para tablas regulares. Y el B-tree, el BW-tree, que sería un non-cluster index solamente. Ok. Entonces, lo que sucede, cómo funciona específicamente el hash en este caso, es que tenemos un hash, él crea, ¿verdad? Obviamente, por su nombre, crea un hash de ese valor. Por ejemplo, aquí tenemos el hash Jane, y entonces como aquí en esta fila tenemos el valor Jane, pues este bucket que está aquí, el hash se va a dividir en diferentes pedacitos o buckets. Entonces lo que tiene es un pointer a este récord. ¿Okay? Pero se puede dar el caso, en este caso es un hash por nombre, en el de rojo es un hash por ciudad, y se puede dar el caso donde diferentes valores tengan el mismo hash, como es en este caso que está en pantalla, que Beijing y Bogotá pertenecen al mismo bucket. ¿Okay? So,
todo lo que diga Beijing o Bogotá va a apuntar a ese, o sea, ese pointer va a referenciar a ese récord. Pero si se dan cuenta, aquí no hay una fila hasta el último récord y hasta el récord anterior, sino que los récords están encadenados unos con los otros. ¿Okay? So que está encadenado con este récord y este récord se encadena con el otro porque también pertenecen al mismo hash. O sea que eso también es un concepto bastante interesante de cómo los récords unos a los otros se pueden utilizar. Los hash son índices que están especial, su uso es un uso especial para point lookups, ¿okay? Que son lo que típicamente nosotros vamos a estar haciendo cuando tenemos un eje igual. Si usted tiene una consulta típica de se lee columna 1 from tabla 1 where columna 1 es igual a 2, eso es un point lookup, ¿okay? Va a traer ese dato solamente. O sea que los hash están optimizados para ese tipo de consulta. Si usted tiene una consulta de range con un between o con un mayor, eh, pues ya no puede usar el hash, porque el hash no permite ese tipo de consultas como en su naturaleza. Otra cosa interesante sobre los hash index es que no están ordenados. ¿Okay? No hay orden allá adentro. Así que cualquier consulta también sobre un hash index que esté ordenado, pues también ese plan de ejecución, vamos a verlo ahorita en el demo, también va a tener otro tipo de costo para poder arrojar esos datos, ¿verdad? En el caso de los bitris que mencionábamos en la lámina anterior, estos sí eh, pueden hacer range y pueden hacer sorting porque naturalmente, por definición, están ordenados. Si usted necesita, por ejemplo, es muy típico que el hash sea el PK, ¿verdad? Tienes un hash index sobre el primary key de esa tabla. Pero si usted también necesita hacer range lookups sobre ese valor, pues se dice que también se puede hacer, o sea, que puede tener un hash index y un BW3 index sobre la misma columna. ¿Okay? Que eso en tablas regulares pues no es recomendado. ¿Okay? Pero aquí, pues, claro, no es que ahora va a coger todas las columnas y le va a hacer eso, pero en casos que sea necesario, porque usted sabe que va a hacer consultas de ese tipo, pues puede tomar ventaja de ese truquito, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tanto las tablas como los store procedures, cuando vamos a hablar un poco más adelante, la magia, ¿verdad? De cómo esto funciona internamente es que tanto la estructura como el store procedure se compila. ¿Okay? Se toma la tabla y hay un proceso de generación y de compilación que produce una librería, un DLL. ¿Okay? Y ese DLL, o sea, se convierte en lenguaje de máquina nativo. Y ese DLL es el que el engine usa para hacer la optimización. Y este es el proceso de cómo sucede esa creación. Vamos a ver ahorita dónde poner los files. En el caso de los store procedures nativos, ¿verdad? Natively compile store procedures, esto es importante mencionar dos cosas. Primero que es all-in, ¿ok? Para que usted use, ¿verdad? Tome ventaja de los procedimientos almacenados que están compilados, todas las tablas que son parte del query, ¿verdad? Interno de estos procedure, tiene que ser ya in-memory tables. Tienen que estar optimizadas para memoria, porque ya va a estar ya todo precompilado igualmente y el engine no tiene que hacer interrupts para como decodificarlos. Realmente no va a estar. Los únicos que van a estar nativamente compilados van a ser esos que están 100%, ¿verdad? Y igualmente es parecido, ¿verdad? También como si fuese CLR, porque igualmente como funciona es
que cuando él va a generar el DLL de ese store procedure, lo que hace el engine es que ejecuta, ¿verdad? Crea un execution plan de ese store procedure y con ese execution plan entonces es que crea el código nativo de ese store procedure y lo almacena en el DLL. ¿Okay? Este sería el proceso de creación del store procedure, muy parecido, muy parecido a, a lo que es una tabla, con la diferencia de que aquí existe un proceso de optimización. ¿Okay? En el caso de la tabla, no hay nada que optimizar porque es una estructura y ya. En el caso del store procedure ya tiene un código, ¿verdad?, interno que el engine trata también de optimizarlo como parte de la generación del execution plan. Ok. Vamos acá. Si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto, sí. Correcto, sí. Todas las tablas del store procedure tienen que ser tablas optimizadas de memoria para que se compile, sea un procedimiento almacenado nativamente compilado. Sí. No, no. No puede hacerlo. O sea, claro, tiene otra forma dentro del engine. Hay otros pasos que suceden para poder interpretar, es la palabra, para poder interpretar el store procedure. No, las estadísticas siguen siendo relevantes para el uso interno de los índices. tienes que, no, ya él ejecuta el execution plan más óptimo en el momento de hacerlo, de compilarlo, correcto. Usted puede actualizar las estadísticas de la tabla, pero es totalmente manual. En esta versión, las estadísticas no se actualizan automáticamente como sucede en una tabla regular o crear nueva. Es 100% manual la actualización de las estadísticas sobre las tablas. Ok, vamos por acá. Muy bien. Entonces, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Se ve bien? Ok, aquí entonces vamos a hacer un query bastante simple. Estos scripts se los puedo compartir con mucho gusto a todos aquellos que lo quieran. Vamos a crear una base de datos, a borrarla si existe. Ahí no hay nada, no hay truco. Entonces, este sería el primer paso. El primer paso para poder habilitar, implementar in-memory dentro de una base de datos actual o nueva, es que necesitamos crear un file. ¿Okay? Y esta es la instrucción, ¿verdad?, a nivel de código de T-SQL para poder crear ese file group. Vamos a hacer un alter table sobre la base de datos. Vamos a añadir un file group con un nombre X y le vamos a decir que esto va a ser Memory Optimized Data. ¿Ok? Una vez hagamos esto, pues necesitamos añadir un file. ¿Okay? Todo file necesita tener al mínimo un file, igual como pasa en las bases de datos regulares, con la diferencia de que en este data file, a diferencia de los otros tipos de file, la data no va a existir ahí. ¿Okay? Esto es simplemente de uso interno para manejo de checkpoints y demás. Solamente existe data file, ¿verdad?, equivalente a un data file, porque tampoco hay login. ¿Okay? Todo lo que es cuando usted necesita, ¿verdad?, en el caso de updates, deletes, inserts, cuando esto necesita escribir a disco, pues va a escribir al transaction log de la tabla, ¿okay?, al regular, no tiene un transaction log propio. ¿Okay? Y otra cosa importante también mencionar es que es full ACID. ¿Okay?
no se va a perder porque el servidor se restartee, usted no va a perder de su data porque está en memoria, ¿verdad? La memoria es volátil. Eh, Ellos prometen que, que no se va a perder nada, ¿verdad? Siempre hay escenarios de donde se puede perder cosas, pero en escenarios típicos normales no se debería de perder eh, ninguna información. Y esos escenarios no típicos son, usted está en un clúster, ¿verdad? Hay escenarios montados sobre clúster que pudiera perder algunos datos, pero eso no es lo típico. Eh, sí, no lo he intentado, eso es una excelente pregunta, pero supongo que no va a funcionar. Supongo que no va a funcionar porque no tiene el file. Eh, ¿Qué dice ahí? ¿No lo cree? Vamos a crearlo. Añadimos el file. Otro asunto interesante es que eh, las tablas, las tablas, cuando los estos procedures, perdón, cuando usted los crea, vamos a ver en el próximo query, eh, cuando se crea el store procedure, usted tiene que crearlo con un isolation level específico y así se va a quedar por la vida del store procedure. De igual manera, la base de datos también se le puede poner diferentes isolation levels y estas son las opciones, ¿ok? El normal, por default, de SQL es risk committed, ¿ok? ¿Qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Está fuera del scope de la charla, ¿verdad? Y se puede dar una charla sobre cómo funcionan los niveles de aislamiento, pero las tres opciones a las cuales se le puede también poner eh, a este tipo de base de datos son esas, ¿ok? Puede tener snapshot, repeatable read y serializable, ¿ok? En este caso vamos a ponerla a cambiarle snapshot y entonces aquí simplemente vamos no necesito dropear nada porque no existe nada. Y aquí vamos a crear una tabla. Okay, entonces aquí, esta parte del create statement es normal. Ahí no hay nada nuevo. Lo único nuevo aquí sería esto. Okay, que aquí así sería como estaríamos creando los índices de un índice non-cluster regular. Okay, dentro de la tabla. Y el hash está aquí. Okay, aquí estoy creando un primary key. Y le estoy diciendo que también voy a crear un non-cluster hash. ¿Okay? Importante sobre esto es, como les mencioné, una vez la tabla está creada, usted no le puso los índices, tiene que dropear la tabla y volverla a crear. ¿Okay? Así que esto también pone un burden, ¿verdad? De que cuando usted va a crear una tabla, tiene que también pensar un poco más en cómo usted va a utilizar esa información para crear esas estructuras de índice para el rendimiento óptimo, ¿verdad? De la estructura previo a tan siquiera tener data. ¿Ok? Porque también a lo que voy con eso es que tiene que haber un planning, una planeación, una planificación adecuada, ¿no? Cuando vamos a usar este tipo de tecnología. Y acá lo que le dice al engine que esto es una tabla que va a estar almacenada en el nuevo file group que creamos, es esa instrucción que está ahí. ¿Okay? Tenemos que decirle que va a ser optimizada para memoria y también se le pudiera poner aquí una coma y también se le pudiera haber especificado la durabilidad. ¿Okay? Una de las 4 propiedades de ACID es la de durabilidad. ¿Okay? Y es si el récord persiste o no persiste. Y aquí, en eso tenemos dos opciones. Schema and data o schema solo. ¿Okay? El default es schema and data, lo que significa que en el caso de una falla, un restart o whatever, ¿qué va a persistir? El esquema va a estar ahí. Y si usted quiere que la data persista, pues que es el aspecto de durabilidad, tiene que ponerle schema and data, que es el default. ¿Okay? Si le pones schema solamente, funciona en equivalencia a cómo funciona una tabla, ¿cómo se dice? Un time variable, correcto. O una tabla temporera. ¿Okay?
es lo mismo. Lo que va a tener simplemente es la estructura de la tabla sin nada de datos. ¿Ok? Se convierte volátil. Puede especificarlo o no especificarlo. Si no lo especifica, va a ser el default. Vamos a crear esta tabla. Ok, otro asunto importante que se me estaba pasando son los buckets. Ok, en el hatch, el bucket significa cuántas divisiones, ¿verdad? Decirlo de alguna otra forma, va a tener ese hash index. Ok, igualmente, pues usted debe de saber más o menos cómo se va a comportar la data en esa estructura. La recomendación es, en este numerito, ¿verdad? Este numerito hay una ciencia detrás de eso, ¿verdad? No poner un numerito por ponerlo. Se recomienda que se ponga, que usted identifique o estime valores únicos que va a tener ese hash y le ponga el doble. El doble a los valores únicos que va a tener el índice. En el caso de que no tenga forma, ¿verdad?, de estimarlo, pues le puede poner un número relativamente grande para que soporte la data, pero no puede pasar el billón. Creo que es el número más grande. Y también otros factores que también tiene que planificar para el crecimiento, de que no se vaya a quedar, de que no vaya a sobrepasar los valores del bucket para garantizar el funcionamiento más óptimo. Claro. ¿Ya la creé o no? No. Vamos a crearla. Ups. ¿Por qué no? Muy bien. Buena observación. Ok. Escribí mal. Si lo selecciono completo, funciona. Ok. Ahora sí. Ya creamos nuestra tabla. Todo nice. Igualmente, podemos ir a Systables y podemos ver algunas propiedades de la tabla. Aquí podemos certificar que esta tabla se llama Cell Sorters, está memory optimizada y cuál es la durabilidad. En el caso de que no lo recordemos, podemos buscarlo de esta forma, o también podemos ir a las propiedades, ¿verdad?, usando los menús de acá de la derecha. También podemos ver esa información también en las propiedades. Vamos a insertar aquí unos datos. ¿Ok? Estoy insertando aquí unos datos random y estoy haciendo un update de las estadísticas. Nada fancy, simplemente eso ahí. Y entonces acá lo que quería mencionarles aquí era el asunto de los índices. Como les mencionaba, vamos a aprender el execution plan y vamos a hacer un query de un point lookup. ¿Okay? Y si vemos aquí el execution plan de ese índice, pues no hay magia ahí. Eso es lo que esperábamos que pasara. ¿Okay? Tenemos el índice y es va a cubrir 100%, ¿verdad? No va a tener ninguna operación adicional. Pero si ejecutamos, por ejemplo, un range sobre el hash, ahí nos vamos a dar cuenta lo que les estaba mencionando, de que ya él internamente no puede hacer esa operación, no puede hacer el range index porque está diseñado para point lookups. Por lo tanto, su execution plan va a tener un costo adicional, va a tener una operación adicional que también va a tener un costo. Lo que significa eso es que su query se podría tardar más, ¿verdad?, dependiendo de cómo esté diseñada la consulta. De igual forma, pasa con los sorts. ¿Okay? Esto nos demuestra lo que les estaba mencionando, de que tampoco hace support de sort, que el sort es algo bastante típico, ¿verdad? Queremos tener data ordenada en la mayoría de las ocasiones. Vamos a cerrar estas cosas por acá. Entonces, también creamos otro índice, ¿verdad?, dentro del otro regular, el non-cluster. Aquí, igualmente,
lo que está mencionando es que el non-cluster sí, también, ¿verdad? El no hash, el índice no hash también soporta, ¿verdad? Apoya point lookups. Por eso es que le mencioné que si necesitábamos hacerlo de esa forma, también pudiéramos hacerlo. Y acá, por último, en este aspecto, pues el índice de un cluster regular que va a estar usando el BW3, pues ya aquí estamos haciendo un range y él no necesita hacer una operación adicional para apoyar esa funcionalidad. Y igual forma acá en el sort, ¿okay? O sea que es nativamente completo, puede hacer la funcionalidad. Lo que quiero llevar, el mensaje que quiero llevar es que cuando usemos esto y hagamos nuestros queries, pues tenemos que tener una planificación bastante efectiva. Ok. Por último, algo interesante de esto es que lo voy a hacer, y es que cuando usted quiere limpiar una tabla y la quiere limpiar toda, ¿qué operación debe de usar? Debe truncar la tabla. A menos que quiera, si la tabla tiene identity y lo quiere mantener en la secuencia, pues hace deletes. Pero si usted quiere borrar toda la tabla, es más óptimo a nivel de consulta hacer un truncate. Pero, excelente. El truncate table no está al momento, ¿verdad? No está soportado para in-memory tables. Así que, pues, vamos a hacer la única forma de limpiar la tabla. O sea, si usted tiene que borrar la tabla, la única forma de limpiar la tabla, ya sea la tabla completa o algunos recuerdos específicos, es con un delete statement. Lo cual no es un issue mayor realmente, pero a nivel de query, pues, yo hubiese esperado que hubiesen implementado el truncate. Ok. Segundo, aquí es esto. Sí. Claro, un delete es un delete. Un delete se va a comportar exactamente como un delete. Sí. Y esa es la razón principal por la cual yo hubiese pensado que el truncate lo implementarían de una, porque el truncate no necesitas hacer logs, hacer logging al transaction log. El delete sí. Y por lo tanto el delete se tarda más, en teoría, se tarda más que un truncate regular. También ahí toca hacer un poco de research, ¿verdad? De por qué. De por qué lo hicieron de esa manera, pero ¿verdad? Ellos tendrán sus razones. Yo le hubiese puesto los dos, ¿verdad? De una, pero vamos a ver. Ok, aquí lo que queremos identificar realmente son asuntos de rendimiento, de performance. Vamos a movernos a la base de datos. Entonces aquí tenemos un querycito bien simple que está declarando unas variables, haciendo una iteración y estamos insertando un récord en una tabla usando esos valores iterativos. Entonces si lo ejecutamos, ahí, esperamos 2 o 3 segunditos, no mucho. ¿Ok? Y eso insertó 1.000.000 de records a esa tabla en 7 segundos, que no está mal. ¿Okay? Pero entonces ahora vamos a ver cómo podemos comparar, ¿verdad? Si vemos aquí y hacemos este query, ¿verdad? Ponemos las estadísticas, hacemos un top 10, eso vino directo, ¿verdad? Si hacemos un order sobre eso, el order va a tener un costo adicional, así que vamos a ver que tiene unos segundos ahí, unos milisegundos de respuesta, ¿ok? Y recuerden hacer los numeritos, ¿verdad? 7 segundos y eso. ¿A dónde quiero llegar con esto? A donde quiero llegar es que esta tabla es una tabla que es in memory, ¿ok? Esta tabla estaba definida como una tabla in memory. Así que yo estoy insertando, para este caso, donde el insertor no tuvo que hacer ninguna operación.
Pero cuando hice el order, como tiene ese otro sort, pues ahí vemos el número, ¿verdad? Ese costo que tiene esa operación. ¿Ok? Y ahora son pocos récords, pero en el caso de que sean muchos récords, puede ser algo significativo. En el caso de que sea una aplicación crítica que tiene que contestar en un tiempo específico. ¿Ok? Vamos aquí a borrar la tabla, limpiarla. Entonces ahora, es lo mismo. ¿Ok? Tengo el mismo query, lo voy a meter dentro de un store procedure nativamente compilado. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer este store procedure? ¿Se ve bien completo? Sí. Ok, aquí tenemos tres cositas que son muy interesantes e importantes. Lo primero es que esa opción, ahí le dice al motor que ese store procedure es candidato a ser compilado nativamente. ¿Ok? Lo segundo es que es schema binding. ¿Alguien sabe para qué se usa schema binding? Se usa en las vistas, pero también se puede usar en otras cosas. Pero, ¿qué hace? Ajá, ¿y para qué hacemos eso? ¿O qué previene? Exacto. Está cerca. ¿Ok? Lo que hace es que no permite que esa estructura se elimine mientras hay objetos que son dependientes. ¿Ok? O sea que esta tabla que está aquí dentro de este store procedure, yo no la puedo borrar, no puedo hacer un drop de esa tabla, ¿ok? Porque este store procedure depende de eso, ¿ok? Es como si estableciera una dependencia de ese objeto, ¿ok? Y por último es el contexto de ejecución, ¿ok? Y esto está aquí para garantizar de que, de que siempre se ejecute bajo el mismo contexto de seguridad. De que no estemos tengamos que estar haciendo hopping de seguridad cuando se esté ejecutando. ¿Ok? El otro dato interesante es que hay un construct nuevo también, que son esto es un tipo de begin-tran nuevo, ¿ok? Que se llama Atomic. Y es bien interesante porque funciona tal cual como funcionaría un begin-tran, pero no necesitas ponerle el commit ni el rollback. ¿Ok? Si existe, por default va a ser commit si todo estuvo bien. ¿Ok? Si de ahí para abajo todo estuvo chévere, él da commit automático. Si hubo un error, hace rollback automático sin tener que ponerle la instrucción de rollback. Pero más interesante aún es que si esta transacción no es la primera transacción, o sea que ese begin atomic está dentro de otro begin tran, él hace un checkpoint. ¿Ok? Hace un checkpoint. Y entonces te devuelve al último checkpoint. Es como si hiciera un rollback, pero a ese punto donde él empezó. No, no, esto es dentro del funcionamiento del stop procedure. O sea que el stop procedure no va a fallar completo porque hubo un rollback, sino que lo deja a ese punto. ¿Ok? Lo otro es que ya aquí estás definiendo el isolation level, como había mencionado, y también tienes que decirle cuál va a ser el language, ¿verdad? Inglés, español, el que sea, ¿verdad? Tenemos el mismo código, ¿ya lo ejecuté? No. Lo ejecutamos. Ahí eso no tenemos que ver nada. Entonces aquí lo que voy a estar haciendo es un insert, ejecutando el store procedure, que lo que va a hacer es hacer esto mismo que estaba acá arriba. ¿Ok? En aquel momento tardó 7 segundos aproximadamente. En esta ocasión tardó 1.6 segundos. ¿Ok? Y es exactamente el mismo, eh, el mismo query. Lo único que ahora está dentro del sector procedure. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con eso? Tenía otro demo de workload, pero estoy un poco corto de tiempo, así que
lo podemos hacer en otra ocasión, o si les interesa el tema, nos podemos quedar y lo podemos hablar en el break. Esto lo que usa es una aplicación que se inventó también el mismo Microsoft, y tú le puedes tirar, se puede usar para esto y para cualquier otra cosa. Tú puedes crear queries y puedes simular como un stress test de un query, y puedes crear múltiples conexiones y múltiples threads y se los puedes tirar al motor para hacer pruebas de carga. Bastante interesante. Ok, vamos a volver acá porque estoy corto de tiempo. Migración. ¿Okay? Todo esto es el overview de la tecnología, pero ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder llevar a cabo esto dentro de mi empresa? ¿Okay? Y el primer paso, como todo, ¿verdad? Tienes que analizar. Tienes que hacer un análisis de tu operación. Tienes que conocer la aplicación. ¿Okay? Una vez que conozcas los datos y tu aplicación, tienes que definir unos goals. ¿Okay? Porque, claro, están los use cases que Microsoft nos ha presentado de diferentes compañías que han obtenido 10x, 20x, 200x, pero ese no necesariamente va a ser tu caso. ¿Okay? Y ahí pues, tú tienes que definir qué es lo que, cuál es qué tú quieres obtener. Si para ti un 2x es excelente, pues perfecto. Pero quizás lo que quieres obtener es un 10x. Pues entonces ese es el benchmark, ¿verdad? que tienes que establecer. ¿Okay? También vas a identificar cuáles son los cuellos de botella. Vas a identificar esas estructuras o esas tablas o queries que son los que te están causando los mayores bottlenecks en tu sistema, y hacer prueba y hacer prueba y hacer prueba. ¿Ok? Y después de eso, pues entonces vas a analizar los resultados y vas a comparar con esas metas que fueron definidas en un principio, y decir, ok, pues lo obtuvimos o no lo obtuvimos, y así pues define si es óptimo para moverte, si vale la pena el cambio, correcto. La idea no es que te muevas a 2014 y entonces después, mira, ay, no bregaba, vamos a volver para atrás. Esa no es la idea. ¿Ok? Estos son los patrones típicos que se recomiendan, ¿verdad? Si el aplicativo que usted está de su compañía, la idea es que usted no tenga que rehacer código, ¿verdad? Que el rehacer código en la aplicación sea el mínimo o ninguno. ¿Okay? Y estos son los patrones típicos que son candidatos a tomar ventaja sobre esta tecnología, ¿verdad? Cuando son aplicaciones que tienen un volumen bien alto de inserts o heavy processing, ¿okay? Mucho update, delete, insert. Por lo contrario, cargas típicas de un data warehouse, por ejemplo, que son puro select statement con mínimos inserts o updates, pues no son escenarios típicos para usar in memory, aunque definitivamente puedes utilizarlo, ¿no? Y esto pues lo pueden visitar más adelante en la PPT que va a estar disponible. Que también esto es una gráfica sacada de MSDN. Es una gráfica oficial. ¿Ok? Estos son otros escenarios. ¿Qué pasó aquí? Ok. Este sería básicamente el Migration Approach. El Migration Approach ya lo hemos discutido por encima, ¿verdad? Vas a identificar los bottlenecks. Vas a identificar si hay algún tipo de tablas o de proceso que requiera algún tipo de cambio, ¿verdad? No necesariamente el 100% del código de la aplicación va a poder seguir funcionando después de hacer esto. La idea es que sí, ¿verdad? Que no tengas que hacer cambios al aplicativo para poder implementar el memory, pero quizás hay alguna otra funcionalidad que sí vas a tener que implementar cambios para poder implementarlo, como por ejemplo los constraints. ¿Verdad? Si tu aplicación no está haciendo check constraints, pues muy probablemente vas a tener que añadir código a la aplicación para que todo ese tipo de chequeo se haga dentro del aplicativo, porque ya la tabla no va a verificar que tiene que llegar un dato específico en una columna y no llegó ese dato. Así que ese tipo de manejo lo tiene que hacer el aplicativo. ¿Ok? Y después, si te conviene, pues lo haces o no lo haces. También tenemos unos advisors que trae 2014
que son estos dos, Memory Optimization Advisor y el Native Compilation Advisor, que son unos wizards que te permiten identificar posibles problemas dentro de tus tablas o tus store procedures y cómo mitigarlo. ¿Okay? Entonces también hay unas referencias, apuntan a unas referencias en el internet de Microsoft también, donde te dice pues qué alternativas tienes para poder mitigar o subsanar ese feature que no te lo, que tienes que hacer un workaround para que pueda funcionar, ¿ok? Y te ayuda mediante wizards no solamente a identificar cuáles son esos constraints, sino también te ayuda a hacer el proceso de creación del file group, de creación del file y todo el otro proceso para llevar la base de datos a convertirse en una base de datos memory optimized. Vamos a ver si podemos ir rápido. Ok. Sí, nos quedamos aquí un momento. También hay unos reportes que son parte del Management Data Warehouse. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con eso. Eso está ahí en SQL. Y lo que hace es, usted puede habilitarlo y eso va a hacer una colección de estadísticas. ¿Ok? Y el mismo sistema, la misma base de datos va colectando, ¿verdad? Almacenando estadísticas de uso y de consumo de la base de datos y también Management Data Warehouse, y entonces eso le permite tener unos reportes, ¿no? Que son estos dos reportes, pero específicamente el Transaction Performance Analysis Overview. Yo no tengo, en mi base de datos local no tengo MDW, así que te permite tener estos reportes que son análisis de contención y análisis de uso de los store procedures que se ven así, como estos que están aquí, y así usted puede identificar cuáles son esos store procedures o tablas que tengan alto contención o alto uso, que son los candidatos para mover los iMemory después de hacer el análisis respectivo. Y también, por último, si nos vamos acá a la tabla, en el menú del botón derecho, right click, está el Memory Optimization Advisor, que es un wizard. ¿Okay? Simplemente siguen los pasos y él va analizando y le dice, mira, pues aquí tienes un default constraint, ese default constraint tienes que hacer X, Y, Z para poder subsanarlo. En el caso de que no tenga nada, pues va a pasar a los otros procesos de mover la base de datos a iMemory y de igual manera funciona con los store procedures. Tienes acá el wizard que funciona muy similar, ¿okay? a cómo funcionaría este wizard también. Te identifica la situación y ahí la puedes mitigar. Ok. Creo que eso era todo. Ahí estamos. ¿Dudas o preguntas? Rapidito, para pasar a la próxima charla. Pues muchas gracias por su tiempo y